Hola, ¿cómo están? Oscar, Adriana y Reyes. Primero agradecerles por su participación. Estoy muy gratificado por compartir con ustedes este módulo. Quisiera saber si me escuchan. Sí, doctor, se lo escucha bien. Ya, tú me escuchas. ¿Y los demás? ¿Cómo andamos con David, con Oscar? Lo escucha claramente, doctor. Oye, Milton, es un placer saludarte y vamos a hablar un poquito sobre lo que es vigilancia epidemiológica. Algunas consideraciones teóricas. Recuerda que este primer módulo es conceptos de la vigilancia epidemiológica. Y cuando hablamos de conceptos de vigilancia epidemiológica, siempre tenemos que ir pensando en las tres variables de la epidemiología: tiempo, lugar y persona. Estas tres variables siempre están constantes en todas las acciones de la epidemiología. El otro criterio que tenemos que tener muy en cuenta actualmente es que debemos dividir lo que es la vigilancia de la salud pública y lo que es la vigilancia epidemiológica como tal. Esto depende mucho de las escuelas. Por ejemplo, la escuela costarricense dice de que la salud pública, la vigilancia de la salud pública, vigila las acciones de gestión de la salud, las condiciones y las determinantes. Y la vigilancia epidemiológica es aquella que se encarga, fundamentalmente se encarga de los aspectos ligados a la enfermedad. Entonces, en este contexto, es decir, pensando en lo que es vigilancia en la salud pública y vigilancia de la epidemiología, tenemos que considerar que nosotros en este módulo vamos a desarrollar lo que es vigilancia epidemiológica como una práctica cotidiana en los establecimientos de salud. El primer principio que debemos siempre reconocer es que estamos frente a un sistema de salud en Bolivia. El sistema de salud en Bolivia reconoce varios subsistemas: el sistema público, la seguridad social y además la privada, pero es importante que en este último tiempo se ha ido dando mucha énfasis a la medicina tradicional. Este es un desafío que lo vamos a hacer, un desafío que vamos a seguir discutiendo. Entonces, ustedes ven en pantalla, por ejemplo, cómo se está constituido las redes de salud. ¿Y qué es en realidad una red de salud? Una red de salud es una estructura geográfica, poblacional y de prestación de servicios de salud, cuya característica importante es que debe haber una coordinación entre niveles de atención. Esto quiere decir primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de atención médica. Este es el modelo de gestión que tenemos, de atención que tenemos. Y el modelo de gestión que tenemos están las gerencias de salud, de las redes. Luego tenemos los servicios departamentales de salud y luego tenemos como ente rector al Ministerio de Salud. Entonces, como ustedes estarán viendo, nosotros trabajamos en este contexto, es decir, en el contexto de redes de salud. Para poner solo un ejemplo, en La Paz tenemos 5 redes. El municipio de La Paz tiene 5 redes, el municipio del Alto tiene otras 5 redes, con las mismas características y con los mismos atributos. Y entonces ahí vemos, por ejemplo, las redes que están distribuidas en el Alto de La Paz, en el municipio del Alto. En este contexto de las redes de salud es como se produce la vigilancia epidemiológica. En estos tiempos nosotros estamos fundamentalmente vigilando las enfermedades. Las enfermedades que están fuertemente ligadas a la prestación de servicios de salud. Entonces, si nosotros estamos vigilando las enfermedades como tal, a veces nos descuidamos mucho lo que es las determinantes y lo que son los factores de riesgo. Entonces, este es el contexto donde nosotros hacemos la vigilancia. Recuerden ustedes que siempre estamos hablando de tiempo, lugar y persona. Más de lo mismo para mostrarles
cómo están distribuidas las redes en el Departamento de La Paz. Cosa absolutamente similar sucede en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y otros. Tanto es así que en La Paz, en el municipio de La Paz, tenemos 5 redes, en el municipio del Alto tenemos otras 5 redes, en las áreas rurales tenemos 14 redes y en total tenemos 24 redes de salud en el departamento de La Paz. Bueno, entonces les decía que la vigilancia va en el sistema de prestación de servicios de salud. Es decir, tenemos servicios de primer nivel, tenemos servicios ambulatorios, tenemos servicios de internación, tenemos servicios integrales y tenemos servicios de salud especiales. El contexto que nosotros trabajamos con mucha fuerza es que todos nosotros, todas las personas, los individuos, siempre somos susceptibles de contraer una enfermedad, ¿no? Esto es bien importante. Entonces, en este contexto, la epidemiología se ocupa de ver cómo es la ocurrencia y cómo es la frecuencia de enfermedades que se producen en las poblaciones. Y de esta definición, nosotros podemos desengranar algunos niveles de atención que son muy propios de nuestro sistema. Y ahora, como política pública, nuestros niveles de atención están en lo que se llama el continuo de la vida. Voy a quedarme un poquito para charlar qué es esto del continuo de la vida. El continuo de la vida para muchos autores empieza inclusive desde la concepción. Para otros autores inclusive desde las células madre, es decir, desde el espermatozoide, del cuidado del espermatozoide y del cuidado del óvulo, hasta terminar en el último nivel que es la vejez. ¿Cuándo termina la vejez? Eso nunca lo sabremos. Pero durante toda nuestra vida, nosotros pasamos por estadios diferentes, por momentos diferentes. Es así que, por ejemplo, somos niños, somos adolescentes, somos jóvenes, somos adultos y somos adultos mayores. Cada una de estas etapas de nuestra vida está sujeta a diferente tipo de riesgos, a diferente tipo de exposición y de enfermar por diferentes causas y diferente tipo de enfermedades. Entonces, es importante que como política pública en el país, nosotros hablamos ahora del continuo de la vida. Es un programa que sirve para poder atender a las personas integralmente dependiendo el ciclo, el estadio de edad en que cada una de las personas se encuentra. A esta altura hay que aprender a hacer algún diferencial. Por ejemplo, aquí en la gráfica que ustedes están viendo, ¿qué diferencial podemos encontrar? La primera diferencial es la diferencial de sexo entre hombres y mujeres. Las mujeres están en riesgo de tener un tipo de enfermedades, mientras que los hombres tenemos el riesgo de enfermar otro tipo de enfermedades. Pero también tenemos otro diferencial, la edad. Les decía que cada edad, cada ciclo de la vida, cada etapa de la vida está sujeto, tanto para hombres como para mujeres, están sujetos a enfermar y estar en factores de riesgos en plena exposición. Esto es bien importante que nosotros veamos cómo funciona el sistema de salud. Lo que tenemos que ver siempre es que todas las poblaciones están viviendo en ciertas condiciones de vida, con oportunidades, con necesidades y con problemas. Frente a estas necesidades, frente a estas demandas, frente a estos problemas, nosotros tenemos una respuesta desde la sociedad o puede ser una respuesta desde el Estado. Y entonces, en esta relación de las condiciones de vida y de las respuestas sociales, ya sean del Estado o no, está el perfil de daños. Y el perfil de daños
expresadas en mortalidad, en morbilidad y en discapacidad. Entonces, es importante empezar a pensar que los perfiles, básicamente es un perfil patológico. Cuando nosotros hablamos de perfil patológico, nos estamos refiriendo fundamentalmente a la mortalidad, a la morbilidad y a la discapacidad. Cuando hablamos de perfil epidemiológico, estamos hablando de medir, de estudiar, de analizar las condiciones o los factores de riesgo más los daños que producen estas condiciones, estos factores de riesgo. Entonces, ahora la epidemiología va mucho más de atender, de vigilar la muerte o la enfermedad o la discapacidad. Lo que sí hacemos es, ahora estamos haciendo esfuerzos por también hacer vigilancia de las condiciones de vida establecidas en las determinantes de la salud. Entonces, la enfermedad se propaga por contacto directo entre individuos infectados y susceptibles. Los susceptibles son personas cuyas condiciones de vida son diferentes y por tanto la susceptibilidad va a ser más grande o va a ser más pequeña para poder estar enfermo. Este nuevo enfermo infectante pasa a otro susceptible en un tiempo consiguiente. Es decir, hay un ciclo de contaminación, hay un ciclo de infección, hay un ciclo de contacto para que los hombres, entre mujeres, mujeres y hombres, nosotros podamos adquirir enfermedades. Un principio que hay que tomar muy en cuenta. No existe el concepto de completamente sano ni completamente enfermo. No hay personas que están completamente sanas ni están completamente enfermas. Y entonces nosotros estamos en algún proceso, en el proceso de salud o en el proceso de enfermedad. Y estos dos procesos son consecuentes unos a otros, pero también podrían ser excluyentes. Cada individuo tiene siempre una probabilidad de estar en contacto y por consiguiente contraer una enfermedad. Esta probabilidad dependerá de las condiciones del medio ambiente, de las condiciones de resistencia que cada individuo tiene y de las posibilidades de poder solucionar sus problemas. Entonces, riesgo, cuando nosotros estamos hablando de riesgo, estamos hablando de un concepto de probabilidad. ¿Quiere decir esto? La posibilidad de que de una persona de enfermarse o no enfermarse, de enfermarse más rápido o de enfermarse más tarde, de enfermarse con mucho más fuerza, con mucho más gravedad, o de enfermarse con menos gravedad, o enfermarse de forma débil. Y entonces ahí aparecen dos conceptos importantes, la incidencia y la prevalencia. Esto es un poco repetitivo, pero es importante entender qué es incidencia y qué es prevalencia para que nosotros podamos entender cómo funciona el sistema de vigilancia epidemiológica. Solamente para reiterarles a ustedes, es que incidencia, estamos hablando de casos nuevos y prevalencia, estamos hablando de casos nuevos más los antiguos. Tanto los casos incidentes como los casos prevalentes pueden terminar en varias posibilidades. Pueden terminar en la muerte, pueden terminar siendo recuperados o pueden también terminar con alguna discapacidad o una cronicidad de su enfermedad. Entonces, ahí tenemos el concepto de vigilancia. Hemos puesto a propósito vigilancia ambiental porque nosotros creemos que hay que tener el concepto en el marco de la ecoepidemiología. Más adelante ya podremos empezar a repensar qué es en realidad
vigilancia epidemiológica. Si tienen Oscar, David, Adriana, Milton, si tienen a esta altura ustedes alguna pregunta, alguna duda, pues adelante, les escucho. ¿Me están escuchando? Hola, sí, por favor. Sí, sí, doctor, estamos escuchando, pero hasta el momento todo está claro, doctor, por lo menos de mi parte, digamos. Por el momento todavía. Si hay algún otro colega, algún otro que tiene alguna pregunta a esta altura, bueno, entonces seguimos adelante. ¿Qué es en realidad vigilancia? A ver, vamos a tratar de dialogar con ustedes. ¿Qué entienden por la palabra vigilancia? Así tan simple, vigilancia no más. ¿Qué significa vigilancia? ¿Alguno de ustedes puede decirme qué significa vigilancia? Una forma de control o de evaluación, de controlar en este caso. Control, me gusta la palabra control. ¿Otro? ¿Otro sinónimo de vigilancia? ¿Otra forma de decirlo? ¿Alguno de ustedes se anima? Bien. Entonces, a ver, ¿qué es lo que significa vigilancia? ¿Qué más pueden decir sobre vigilancia? Sobre la palabra vigilancia, nada más. Hola, me gustaría que haya un retorno. Seguimiento, me parece bien. Seguimiento, control, me parece bien. Vigilante. ¿Ustedes conocen algún vigilante en su barrio? Observar, perfecto, Adriana, me parece bien. ¿Otro? Una preguntita un poco doméstica, porque ese es mi estilo. ¿Hay alguna persona que tiene un vigilante en su barrio, en su casa? ¿Ha visto alguna cosa? ¿Sí? Porque de ahí deriva el concepto de vigilancia epidemiológica. Bueno, entonces, vigilancia viene de la palabra de vigilar. Ustedes se acuerdan, en la época de los franceses, había unos hombres que rondaban la calle, ¿no?, con sus pitos, y para ir vigilando cómo estaban funcionando la gente en los barrios y fundamentalmente para detectar si había problemas, si había ladrones en la calle. Ese concepto empezó a acuñarse para controlar, para vigilar a algunos enfermos. Y entonces lo que pasó es que los vigilantes agarraban y a los que estaban enfermos los traían a un lugar X, un hospital por ejemplo, y los ponían guardados en un ambiente y los excluían del resto de la gente. Ahí nació el concepto de cuarentena. Entonces, cuarentena era que los guardaban por 40 días porque asumían que durante 40 días estos enfermos ya no iban a contagiar a los demás, no iban a tener otros efectos. Entonces, vigilancia epidemiológica quiere decir exactamente eso, vigilar los acontecimientos, los hechos vitales. Más allá de las enfermedades, es posible vigilar los eventos vitales. El nacimiento es un hecho vital, la muerte es un hecho vital, ¿no? Inclusive hay otros dentro del concepto de la vigilancia, hay otros elementos que hacen posible que nosotros vigilemos. Ahora, ¿qué estamos vigilando, entre comillas, en el sistema? Desde la experiencia de cada uno de ustedes, me gustaría escucharles a ustedes, por favor. ¿Qué estamos vigilando en Bolivia? Hablando epidemiológicamente. ¿Hola? Doctor, buenas noches. Hay diversos programas de vigilancia, por ejemplo, programas de salud, ¿no? Por ejemplo, y enfermedades, por ejemplo, de control como el Chagas, tuberculosis, VIH. Perfecto. Tienes toda la razón del mundo. Nosotros vigilamos las enfermedades y fundamentalmente hay un grupo de enfermedades, que nosotros estamos concentrando nuestra atención a ese tipo de enfermedades. Por ejemplo, como tú dices muy bien, el Chagas, estamos vigilando el VIH y en fin, hay varias enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, el sistema de salud, la vigilancia epidemiológica se basa en la recolección sistemática de datos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos hablando de recolección sistemática de datos, estamos diciendo que es una forma de apuntar, de registrar los eventos que tenemos a partir de la prestación
de servicios de salud. ¿Ya? Entonces, a cada establecimiento de salud del primer nivel, del segundo nivel y del tercer nivel, acuden personas que vienen con algún problema de salud. Y eso es lo que nosotros vigilamos. Vigilamos cuál es la ocurrencia, cuál es el comportamiento de ese sistema de enfermedades, de ese grupo de enfermedades. Nosotros tenemos entonces, para definir, es una recolección sistemática de datos, ¿no? Y luego, ¿qué decimos? Es la consolidación. Es decir, el proceso de consolidación de los datos significa fundamentalmente registrar y sintetizar, ponerlos, convertirlos en indicadores. Ustedes ya saben, nosotros normalmente no presentamos los datos 20 casos de diarrea, sino que decimos la tasa de diarreas es tanto en tal lugar para tal tiempo. Estos indicadores nos permiten a nosotros interpretar. Y para cada uno de estos momentos, para la recolección, para la consolidación, tenemos instrumentos normatizados en el Ministerio de Salud. Ustedes lo van a ver con claridad en la página que les he recomendado y también ustedes lo van a ver con claridad en el tercer módulo. ¿Ya? Ahora, la vigilancia epidemiológica, como ustedes muy bien decían, es vigilar, pero la forma de vigilar es para lograr una evaluación y luego tener posibilidad de hacer acciones, de tomar medidas, de distribuir la información y de recomendar a partir de estos hechos. La vigilancia epidemiológica entonces tiene dos funciones principales. La primera función es la de evitar los brotes. Es decir, ¿qué entendemos por un brote? Entendemos la ocurrencia de un problema, de una enfermedad, más allá de lo esperado. Mientras que nosotros hacemos vigilancia epidemiológica para prevenir y para promocionar. Las medidas más indicadas de la vigilancia epidemiológica son evitar brotes, generar programas de prevención y generar programas, planes, acciones de promoción de la salud. Entonces, la vigilancia epidemiológica se basa en algunos principios. El primer principio, la historia natural de la enfermedad. Todos nosotros sabemos que la historia natural de la enfermedad tiene unos ciclos. La historia natural de la enfermedad, ustedes saben por su formación médica de algunos, por su formación de enfermeras de otros, que la historia natural de la enfermedad tiene 3 momentos. ¿Alguien me puede mencionar estos 3 momentos? Hay 3 momentos. Un momento que se refiere a ¿qué? Óscar, ¿me puedes decir algo? Óscar Mamani, Óscar Jesús, David. Sí. De la historia natural de la enfermedad está hablando, doctor, sobre en este caso, el periodo cualquier tipo de enfermedad. De cualquier enfermedad. La historia natural de la enfermedad. ¿Cuál será eso? El periodo prepatogénico y el Perfecto. periodo patogénico. Pero en dos nomás yo lo partía. El patogénico y el patogénico. De ahí el horizonte clínico que yo sepa partía lo que era la etapa subclínica de la etapa clínica del periodo patogénico. Ahí está. Bueno, entonces está bien. Lo que tú dices es totalmente correcto. Yo decía 3 momentos de la etapa prepatogénico, la preclínica y la clínica. Por eso decía 3 momentos. Pero tú también lo has dividido en 2 momentos. Lo has dividido en el prepatogénico y en el patogénico. Y el patogénico lo has dividido en 2 partes, en el preclínico y el clínico. ¿No es cierto? ¿Estoy en lo correcto? Sí, doctor, así. Así es, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A ver, haremos un análisis. Recuerden que este módulo es conceptual. Tenemos que ir analizando. ¿Qué problemas encontramos nosotros
en nuestro sistema de salud. ¿En qué momento intervenimos desde el punto de vista de la vigilancia? ¿En el clínico, en el preclínico o prepatogénico? ¿En cuál de los momentos intervenimos? En todos. ¿Estás seguro? En todos. A ver, Sí, pensaremos doctor, un poquito. Pensaremos un poquito juntos. Está bien, lo que tú has dicho está correcto. Vamos a dejarlo así, 2 periodos, el prepatogénico y el patogénico. El patogénico dividido en el clínico y en el preclínico. Nosotros, ¿en qué momento intervenimos? En nuestro sistema de salud. En el periodo Buenas noches, patogénico. doctor. Hola, Adriana. ¿Eres Adriana, verdad? Sí, doctor. Yo Adriana. creo que, bueno, nuestro sistema de salud... ¿Sí me escucha? Sí, sí. Rubén, tienes razón. Ya tengo la respuesta de Rubén. Ya la he escuchado. Ya la he leído. Solamente en el clínico, Adriana. ¿De acuerdo? En el clínico. ¿Por qué? Sí, sí, doctor, en el clínico. En el clínico. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? A ver. Sí, porque justamente las personas van con la enfermedad y nosotros podemos registrar y observamos cuántas personas están viniendo por esa enfermedad. Yo no sé para qué he Pero ya. venido, si sabes todo, Adriana. Correcto. Es tremendamente correcto. Es decir, nuestro sistema, al registrar chagas, al registrar diarreas, al registrar iras, al registrar, estamos registrando los eventos identificados clínicamente. ¿De acuerdo? Por eso que nuestro sistema está centrado en la enfermedad más que en los factores de riesgo y más que en las determinantes de salud. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, Oscar? Sí, doctor. Muy de acuerdo con ese punto. Bueno, entonces, el otro aspecto de la vigilancia epidemiológica es conocer las características epidémicas de las epidemias y sus tendencias. ¿Qué quiere decir eso? Las características de la epidemia, ¿cuándo se producen las epidemias? ¿En qué condiciones se producen las epidemias? ¿Bajo qué circunstancias se producen las epidemias? Ustedes deben recordar en su módulo de epidemiología que han definido 3 niveles: las epidemias, las endemias y las pandemias. La vigilancia epidemiológica se concentra en las epidemias y su tendencia. ¿Cuál va a ser el desarrollo? ¿Cuál va a ser el curso que va a tener una determinada epidemia? ¿Hacia dónde se va a dirigir esa epidemia? ¿Cuál es la tendencia histórica que tenemos de esa epidemia? ¿En qué condiciones se han producido, se están produciendo y se producirán esas epidemias? Además, el otro aspecto es, como hemos dicho, es estudiar los brotes. Es toda una metodología, toda una manera de hacer los estudios de brotes, pero la vigilancia epidemiológica tiene esa característica de evitar que se produzcan brotes. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Chisme? Mauricia Condori, acabas de ingresar. Entonces estamos tratando de desagregar el concepto de vigilancia epidemiológica. ¿Ya? ¿Hay algún comentario? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Bien, Rubén. Seguimos adelante. Entonces, mírense. Desde mi punto de vista, es decir, desde la experiencia que yo manejo como salubrista y como epidemiólogo, es que la vigilancia epidemiológica sola no sirve, no ayuda. No es suficiente conocer datos, tener información, si no te sirve para algo. Si tú recibes una información, digamos que mañana va a haber un espectáculo en, qué sé yo, que mañana va a llegar Sandro. Ah, no, Sandro ya se ha muerto. Digamos que va a llegar, ¿quién? Palito Ortega. Ya sabes esa información. Y que va a ser en el Coliseo cerrado. Y que va a, qué sé yo, que va a costar 50 pesos la entrada. ¿Para qué te sirve esa información?
¿Alguien me puede contestar? Para tomar algún tipo de acción. Primero, para tomar una decisión. ¿Cuál es la primera decisión? Si vas a ir, Prepararnos en este caso, claro, prepararnos en este caso de días y para tener disposición, o también en este caso prepararnos el monto económico que está haciendo que es 50 bolivianos. sí. O sea, Pero ya antes de eso, primera decisión. ¿Cuál es la primera decisión? La primera cosa que haces. Sabes que Palito Ortega mañana, sabes que va a ser un coliseo, sabes que va a cobrar 50 bolivianos. ¿Qué haces tú? ¿Qué es lo primero que haces? Tomas una decisión. ¿Voy? sí. No voy. ¿Te gusta Palito Ortega? ¿A quién le gusta Palito Sí. Ortega? ¿Ah? ¿Les gusta, verdad? A mí, a Rubén, a ti te gusta. Me parece bien. Si te gusta, toma la decisión. Dices, mañana voy a ir. Y el siguiente paso, ¿cuál es? Ver tu billetera, si tienes plata, si vas a tener tiempo, con quién vas a ir, en qué vas a ir, y empiezas a hacer la planificación. Por eso que la vigilancia epidemiológica sola no sirve si no contribuye a los procesos de planificación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Rubén. ¿Otro? ¿Oscar? ¿Sigues ahí o todavía no estás? ¿Milton? Sí, doctor, sí. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y también sirve la vigilancia epidemiológica para evaluar programas de control, ¿no? Nosotros podemos ver cómo está funcionando, por ejemplo, un programa. Supongamos que tú quieres monitorear el sarampión o las inmunoprevenibles. ¿A qué programa te dirigirías? ¿Qué programa te permitiría evaluar? ¿Alguien me puede contestar? Si yo estoy vigilando las enfermedades inmunoprevenibles, ¿qué programa en Bolivia me interesaría o hacia qué programa me orienta para evaluar? Vacunas. Milton, correcto. Oscar, correcto. El país, ¿no? Correcto. Esta es la idea. Esto es lo que nosotros queremos que comprendamos y que la vigilancia epidemiológica no la tomemos como un acto teórico, como un acto académico, sino la vigilancia epidemiológica, como en varias partes del texto que les mencionó, es un ensuciarse los pies, estar en el campo. Es una epidemiología de campo. ¿De acuerdo? Bueno, si no tienen preguntas, seguimos adelante. Reiterarles que la vigilancia epidemiológica siempre toma en cuenta las tres variables: tiempo, lugar y persona. Pero también hay otras fuentes de información, ¿no? Hay otras fuentes de información. Hay informaciones primarias, hay informaciones secundarias y hay informaciones terciarias. La información que nosotros recogemos generalmente es la primaria, que luego la sistematizamos, la organizamos y la publicamos. Pero también es posible hacer otro tipo de investigaciones secundarias a partir de información que ya está procesada. También nosotros podemos tener información referida fundamentalmente a la morbilidad, mortalidad y a la demografía. Es decir, cuando hemos hablado de eventos vitales, hemos hablado de nacimiento, hemos hablado de muerte, hemos hablado de muchos estos elementos. Debe tenerse en cuenta que la vigilancia epidemiológica no solamente existe en humanos, también existe la vigilancia epidemiológica en animales, como también existe vigilancia epidemiológica en plantas. Recuerden que los animales se enferman y las plantas también se enferman. Bueno, ¿qué características debe tener la vigilancia y fundamentalmente el sistema de vigilancia? Debe ser fundamentalmente objetiva. No se olviden eso. Objetiva. Debe ser exacta. Pero aquí quiero tener una disquisición que en el texto ustedes lo van a leer. La vigilancia epidemiológica no tiene que ser esa exactitud
estadística que implica las investigaciones puras, sino más bien tiene que ser unos datos, una información que sea fidedigna, que sea válida. ¿Qué quiere decir válida? Que sean datos que pueden decir lo que quiere decir, que sea confiable, que estos datos se puedan ser reproducibles en otros ámbitos, que sea comparable. Es decir, si tú tienes un dato en una red de salud de la red 5, que sea comparable con la red 8, que sea comparable los datos con la información de La Paz, con la información de Cochabamba, que sea comparable la información de Bolivia con la información de Perú. Eso es importante. Siempre los datos, la vigilancia epidemiológica, los indicadores que producen deben tener ese atributo, esa característica de comparabilidad. Debe ser lo más completa posible. Eso no quepa duda. Debe ser oportuna. Y en esto quiero yo quedarme un poquito para charlar con ustedes. Cuando decimos oportuna, estamos diciendo que que los datos tienen que tener intervención inmediata. ¿Qué pasaría si hoy, yo no sé si todos ustedes son médicos, enfermeras, pero qué pasaría, por ejemplo, Adriana, qué pasaría, Adriana, si alguien me reporta, por ejemplo, difteria? ¿Qué harías tú? Y me reportan después de una semana o 2 semanas. ¿Qué crees tú, qué creen ustedes, colegas, que podría suceder? Les escucho. Sí, Adriana, dime. Bueno, si yo reportaría difteria y después de 2 semanas, o sea, no sería útil 1 y 2 porque no haría ninguna, no hubiera tomado ninguna acción al respecto. ¿Por qué? Para poder solucionar este problema. ¿Por qué? Porque no... Porque el paciente ya estaría muerto hasta ahí, ¿no? Ya no serviría esa información. Y porque además muchas otras personas pudieron haber estado afectadas con ese problema. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la oportunidad en la vigilancia epidemiológica. Por eso que en la siguiente semana hablaremos de tipos de vigilancia epidemiológica, ¿no? Hay vigilancia que hay que reportarla inmediatamente, hay vigilancia que hay que reportarla semanalmente y hay vigilancia que hay que reportarla mensualmente. ¿Y eso de qué depende? Depende de la calidad de la enfermedad que nosotros estamos reportando. ¿De acuerdo? Bueno, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Me gustaría que ustedes también hagan algunos comentarios, algunos aditamentos, algunas complementaciones. Les escucho. ¿Me escuchan, por favor? Estoy esperando algún comentario, alguna cosa de ustedes. Algún aporte. Entonces, seguiremos conversando. Un espacio de análisis altamente significativo y altamente importante es el llamado CAI. Es un espacio de discusión, de análisis e intercambio de opiniones que tiene que fundamentalmente usar este espacio de análisis, este espacio que nos permita discutir, analizar. El concepto de analizar quiere decir desagregar los componentes, las causas, los factores que determinan un determinado indicador. Por ejemplo, morbilidad. Por ejemplo, riesgo. Por ejemplo, determinante. Entonces, los CAIs no son solamente para escuchar y para ver qué es lo que está pasando. Es mucho más que esto. Es para tomar acciones, para ver la posibilidad de avanzar en este quehacer cotidiano colectivamente. Los CAI es altamente recomendable
que no solamente participen los técnicos, médicos, enfermeras y personal de salud, resto, sino también que participen las autoridades, fundamentalmente, autoridades sociales, autoridades comunitarias, autoridades civiles, autoridades del gobierno. En los municipios hay alcaldes, hay directores de salud, hay gilacatas, hay una serie de autoridades que son personas de opinión en los establecimientos, en las comunidades y en los pueblos. Por eso que el Comité de Análisis de la Información de la Salud es un espacio donde debería haber un intercambio rico, pero muy rico, de intereses, muy rico de pasiones, un intercambio rico de solución a los problemas. Es decir, la solución debe partir en las comunidades desde cada uno de los actores. Cada quien puede hacer siempre algo por la salud. Y no se olviden, debe concentrarse el análisis en las determinantes de la salud y en los factores de riesgo. No es menos importante las enfermedades, pero ¿qué es lo que producen las enfermedades? Las determinantes de salud y los factores de riesgo. Si tienen alguna pregunta, estoy a 4 minutos de terminar esta intervención de ustedes. Si alguien quiere escribir un mensaje, si alguien quiere... Pero doctor, hasta ahora eso no se cumple. Tienes razón, Rubén, no se cumple, pero no se cumple porque nosotros estamos generando una cultura de análisis de la enfermedad. Estamos concentrándonos mucho en la enfermedad. Es cierto, hay que reconocer que hay algunos avances, hay muchos avances. La política SAPSI está orientándonos a analizar las determinantes de salud y los factores de riesgo. Este es un desafío. Y ahora también tenemos que empezar a repensar. Rubén, tienes toda la razón. Todos los profesionales debemos saber la SAPSI, ¿no? Y sus 4 pilares, ¿no? Exactamente, estoy de acuerdo contigo. Son los 4 pilares los que nos van a orientar desde la orientación de la política pública en salud. Si nosotros fuéramos hacedores de la política SAPSI en nuestro país, seguramente concentraríamos nuestros esfuerzos a las determinantes y a los factores de riesgo. Pero antes de terminar, quiero mencionar algo sobre la transición epidemiológica. Quiero, por favor, que ustedes vayan viendo, vayan analizando, vayan juzgando, que nosotros hemos pasado, desde la década de los 70 hasta la fecha, cambios importantes en nuestra demografía. Han cambiado el número de habitantes por población, por comunidad, por municipio. Ha cambiado la tasa de fecundidad. Ha cambiado la migración. Ha cambiado la estructura de poblaciones en el área rural y en el área urbana. En los años 70 teníamos unos indicadores, una estructura de esa manera, mientras que ahora, en este momento, para el 2016, eso es totalmente diferente. Han habido cambios fundamentales, por ejemplo, en la tasa global de fecundidad, ¿no? Hoy día, si no me equivoco, si la memoria no me falla, estamos en 3.6. Por los años 70 estuvimos en 6 la tasa de fecundidad. Por los años 70 éramos 4 millones de habitantes. Por los años, en 2008, creo que éramos 8 millones de habitantes. 4 millones en el 70, 8 millones en este año. Y para este año, para el 16, estamos pasando los 10 millones de habitantes. Esta configuración demográfica nos ha llevado a una configuración epidemiológica diferente. Hoy, metodológicamente, teóricamente, se llama la transición epidemiológica. Esta transición epidemiológica nos está mostrando un problema
a lo mejor mucho más grave que las enfermedades transmisibles, las enfermedades no transmisibles. Y las enfermedades no transmisibles hoy día se están convirtiendo en la epidemia de este siglo. Entonces, nosotros tenemos que pensar cuáles son las determinantes, cuáles son los factores de riesgo vinculadas a las enfermedades no transmisibles y cuáles son los determinantes y los factores de riesgo a las enfermedades transmisibles. Para terminar mi discurso, las enfermedades transmisibles están fuertemente ligadas a los problemas biológicos, mientras que las enfermedades no transmisibles están fuertemente ligadas a factores sociales. Por eso es que, por ejemplo, el estilo de vida se convierte, el tipo de estilo de vida se convierte en un factor de riesgo para las enfermedades no transmisibles. Colegas, he llegado a las 8, estamos 53 minutos hablando, estamos en el punto de cerrar para honrar el calendario y la agenda de ustedes. Si tienen alguna pregunta y si no, pues los invito a escucharme mañana otra vez, no, el viernes a esta misma hora, por este mismo canal, para que sigamos hablando de lo mismo y seguramente el viernes voy a tener otro enfoque, una cosa diferente para seguir hablando sobre conceptos de la vigilancia epidemiológica. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, Adriana, por tus conceptos. Ajá. ¿Quieres un ejemplo, Rubén, de monitoreo? Ok. ¿Qué cosa nosotros hacemos seguimiento? Nosotros hacemos seguimiento a las actividades y monitoreamos los indicadores. Te voy a dar un ejemplo. A ver, acabo de decir un ejemplo. Estoy monitoreando en el 70 la tasa global de fecundación. He dicho que en los años 70 era más o menos, ¿de cuánto? De 6.3, si no me equivoco. Ese es un indicador. Otro indicador es este mismo indicador en otro momento. En 2008, si no me equivoco, esa tasa era 3.8, creo, 3.9. Ahora seguramente ese está en una tasa global de fecundidad, estamos bordeando el 3. ¿Qué estoy haciendo? Estoy monitoreando en el tiempo un indicador. Un ejemplo para los que tienen experiencia clínica. ¿Qué nosotros hacemos? Monitoreamos los signos vitales a través de un monitor. Y entonces, ¿qué digo? Pulso a la hora, qué sé yo, 120. A la media hora, 100. A la hora, 200. Ah, caray, ¿qué está pasando con este 200? Aquí hay un problema, entonces intervengo. Entonces, el monitoreo se refiere justamente a acompañar, a vigilar, a ver los indicadores. ¿Estamos claros? Bien, Rubén. Yo los invito, Adriana, Mauricio, Milton, Oscar, les invito a estar presentes el viernes. Voy a hablar más o menos lo mismo, del mismo tema, pero probablemente con otro enfoque y con otras ideas también que se me vienen a la cabeza para compartir con ustedes. Gracias, Rubén. Hasta el viernes. Gracias, Oscar. Hasta el viernes, Adriana. Bueno, un placer saludarlos.